Y así como quien no quiere la cosa, en el debate legislativo y un poco también en la campaña electoral se metió un tema que solemos conversar mucho aquí, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Por eso le damos la bienvenida a Matías Cremonte. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y también es abogado del Sindicato de Aceiteros, uno de esos que consigue de las paritarias que son elogiadas por muchos trabajadores y trabajadoras, y de la Asociación de Trabajadores del Estado. Bienvenido, Matías. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿pudiste hojear un poco estos 7 proyectos que están en danza en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados? 5 del oficialismo, 2 de la oposición, ¿los leíste? Sí, supongo que de todos modos se unificarán algún proyecto. Sí. Varían, ¿no? Sí. Algunos proponen 6 horas diarias, otros semana de 4 horas, otros 40, otros 36 horas semanales, digo, ¿no? Sí. Pero bueno, habrá que ver en los debates cómo... Ya es importante que se esté debatiendo, indudablemente, ¿no? Uno de los hechos que sorprendió y mucho fue la declaración, porque allí invitan a distintos especialistas, fueron representantes de la Unión Industrial Argentina, en particular fue uno de apellido Cordero. Vamos a escucharlo para ver qué decía y después lo conversamos. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, ¿está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, es una discursividad que es muy recurrente, ¿no? Esta idea de que se sale de las crisis trabajando, que acá hay que trabajar más. Incluso lo escuchábamos al expresidente Mauricio Macri, cada vez que había un paro decía, acá yo trabajo, ¿no? Como una forma de responder que el paro era porque no se quería trabajar. ¿Qué te pasó cuando escuchaste esta declaración? Impactante, porque lo más notorio es el final, ¿no? Trabajar menos, ¿para qué? ¿Para qué? Ir afuera, ¿para hacer qué? Es decir, es una evidencia muy grande de una percepción del poder patronal, de que adentro de las fábricas, adentro de los lugares de trabajo, no hay democracia, no hay ciudadanía, son dueños de los cuerpos y de las vidas de las personas, que incluso se arrogan el poder o la potestad de decir, ir afuera, ¿para qué? Mejor quédate acá trabajando. Es decir, ya no hay una posibilidad. Primero se pierde la soberanía de cada persona que trabaja, de su tiempo libre. Pero incluso pensar que no existe la posibilidad de disfrutar del tiempo libre, ¿no? Es, bueno, impactante en ese sentido. Claro, digamos, después abre otras discusiones. ¿Cuál es el verdadero tiempo libre? ¿Cuál es el nivel de ingresos hoy que te permite realmente disfrutar del tiempo libre? Es decir, se abre un abanico de discusiones importantes, pero impactante la expresión del representante de la Unión Industrial en ese sentido. Él incluso sugiere la posibilidad de trabajar más horas, como lo acaba de aprobar Grecia. Dice por allí que habría que pensar en la dignidad del trabajo. Se habla mucho en distintos espacios de recursos humanos de la idea de salario emocional, ¿no? Como tratar de compensar con otros hechos simbólicos, bueno, cierto déficit salarial o ciertos inconvenientes. ¿Eso alcanza a solucionar? No, es una verdadera falacia. Se trabaja mucho en Argentina hoy. No solo por el término de lo que es la jornada semanal de 48 horas, que está de las más altas del mundo, que no se rediscute hace más de 100 años. Estos mismos representantes son los que plantean normalmente, sobre todo en tiempos electorales, que hay que modernizar la legislación laboral. Bueno, esta sería la posibilidad de modernizar una ley que tiene más de 100 años, es esta, por ejemplo, en cuanto se trabaja. Pero más allá de eso, se trabaja mucho en Argentina porque además la gente tiene 2 trabajos, 3, se hacen muchas horas extras. La industria generalizadamente trabaja en turnos rotativos, es decir, mañana, tarde, noche, fines de semana, se descansa poco, se descansa en tiempos que no son los fines de semana. Bueno, los índices de desempleo están casi en un nivel
histórico, bajo. El problema, decíamos recién, también es el bajo nivel de ingresos que hace que la gente tenga que trabajar más, pero indudablemente no es un problema que no se trabaje, es un problema que se paga poco. Más allá de las declaraciones de Julio Romero, que es a quien estábamos escuchando recién en nombre de la Unión Industrial Argentina, la colega Nazarena Lomagno estuvo también conversando con otros referentes que rubricaron estas declaraciones, como que dijeron, no es algo aislado, nosotros lo apoyamos, y afirmaron, entre varios argumentos, que esto es aplicable a países nórdicos. No se puede pensar una legislación de esta naturaleza en la Argentina. Sin embargo, cuando trajeron el proyecto de la mochila austríaca para eliminar la indemnización, sí era aplicable un modelo. O sea, cuando se trata de flexibilizar, cuando se trata de restar derechos, de establecer reformas, promover reformas laborales regresivas, siempre el modelo es Europa o países nórdicos. Cuando se trata de beneficiar a los trabajadores, ya deja de ser un modelo. Lo cierto es que, digamos, de lo que estamos hablando acá es de la necesidad de establecer mayor tiempo de descanso, mayor tiempo del disfrute de la vida, ¿no? Aún contraponiéndolo con lo que, digamos, contrastándolo con el bajo nivel de ingresos y en realidad teniendo en cuenta que no tiene demasiado sentido discutir solo la reducción de la jornada si no se mejora el nivel general de ingresos, porque entonces, si el objetivo es que se aumente el tiempo de descanso, con los niveles de ingresos probablemente lo que termine pasando es que la gente busque otro trabajo, haga horas extras. Bueno, lo hemos hablado alguna vez incluso. Otra cosa que dice la UIA es que va a bajar la productividad, que van a reducir los salarios y que va a generar más inflación. Bueno, digamos, no sé por dónde empezar, pero la productividad no tiene por qué bajar en ese sentido. De hecho, hasta hay estudios en Europa donde sí se aplicó la semana laboral de 4 días o la jornada de 6 horas diarias, que aumenta la productividad de cada trabajador porque está más concentrado en el trabajo, disminuye el ausentismo, disminuye los accidentes, es decir, en definitiva, hace la vida mejor también adentro de la fábrica, no solo en el tiempo del lugar de trabajo, cualquiera sea, no solo el tiempo de descanso que genera afuera. Es decir, además hay niveles de productividad altísimos en este momento en Argentina, históricamente altos. Sí. Claro, contrastados con los bajos niveles de salario. Sí. En esa declaración que le hacen a la colega, dice, está bajando la productividad, está cayendo la productividad en los últimos meses, que es verdad, y está cayendo el consumo también. Hay que ver si eso se consolida como una tendencia igual eso después tiene que de ver, muchos años de su vida, ¿no? Eso tiene que ver con la política económica en general, sí, ¿no? Claro. Puede haber, digamos, depresión o puede haber un aumento de la actividad económica y del consumo, digamos, independientemente de los niveles de productividad. Pero son muy altos y normalmente basados no tanto en la incorporación de tecnología, no tanto en la inversión de capital, sino justamente en los bajos salarios. Se trabaja más, se extiende la jornada de trabajo por salarios más bajos y entonces eso genera mayor productividad. Te quiero mostrar una declaración de Tim Garden, que es un empresario multimillonario de Australia, que bueno, causó mucha repercusión en el mundo laboral a nivel internacional. Capaz que lo escuchaste, vamos a escucharlo. The problem that we've had is that we have people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. You know, tradies have definitely pulled back on productivity. You know, they have been paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40–50% in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. Va un poco en el mismo sentido de este referente de la UIA. Esta idea, este fastidio que manifiestan muchos empresarios, sobre todo de los más concentrados, de que la población no quiere trabajar. Algo parecido pasó en Estados Unidos con esta gran denuncia, esta gran renuncia. ¿Qué pensás de ese fenómeno? Bueno, también pone en discusión aquella máxima que tanto se repite de que el trabajo dignifica, ¿no? Y yo soy de los que piensa que en todo caso lo que dignifica es un salario digno que te permita tener una vida digna, no el solo hecho de trabajar. Trabajar en condiciones de superexplotación o por bajos salarios no dignifica a nadie. En todo caso dignifica a esos patrones que se hacen millonarios a través de esa explotación. Lo que también pone en cuestión es lo que conversábamos al principio en función de las declaraciones de Cordero en el Congreso, representante de la UIA, sí, sobre ese poder omnímodo dentro de la fábrica sobre la vida de las personas, y entonces esta desilusión, dice, esta, ¿no?, desilusión de decir, claro, ya no quiere trabajar la gente. ¿Quién querría trabajar? Claro, es una necesidad en este sistema. Si no trabajás,
si no sos dueño de una empresa o de tu propio capital, si no trabajás, si no vendés tu fuerza de trabajo, desde luego no podés vivir. Es decir, una obligación trabajar, más allá de la necesidad, digo, ¿no? En las últimas semanas hubo acuerdos, anuncios importantes. Uno fue por parte de Biden junto con Lula da Silva, una suerte de alianza para poner en valor el trabajo. Y también por parte de los BRICS hubo otro anuncio de la misma naturaleza. Bueno, vos sos un representante de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Además se dio ese apoyo inédito de Biden, que fue una huelga esta semana, la huelga de las automotrices, y con un megáfono apoyó el reclamo salarial de los trabajadores. ¿Estos hechos, estos anuncios, ayudan un poco a contener esas presiones? Yo creo que sí. Es decir, a ver, ayudan por lo menos a la legalidad de quienes están en esas huelgas. No es lo mismo, es decir, la huelga de las automotrices en Estados Unidos ganarán o perderán en función de cómo les vaya y cómo se organicen concretamente. Sí. Pero no es lo mismo tener un gobierno que te avale, por ahí la foto o la imagen de Biden con un megáfono es muy significativa, pero aún si no fuera eso y solamente que no te repriman, que no te estigmaticen, que no te condenen públicamente, como pudiera haber hecho, no sé, comparémoslo con el gobierno de Reagan, también en Estados Unidos, encarcelando a los controladores aéreos en la huelga famosa de los años 80, bueno, es un contraste muy importante. ¿Es un cambio de paradigma? Bueno, es un cambio de paradigma relativo porque... recordemos que Estados Unidos sale de la crisis del 30 con un gobierno como el de Roosevelt, del mismo signo, pero con una mirada de la intervención del Estado en la economía y con un fomento de la actividad sindical, incluso reglamentando los salarios altos, pero también la negociación colectiva por actividad, e indudablemente en el contexto de huelgas, porque esa es la lógica de la contradicción capital-trabajo, es que el conflicto es inherente a ese sistema y además se avanza constantemente. Digamos, la idea de progreso social está basada también en la idea de la fuerza de los trabajadores, de los sindicatos, y avanzar en esa relación capital-trabajo de constante contradicción. Bueno, que los gobiernos lo planteen así, primero habla de una concepción del rol del Estado, después habla de una concepción de la economía, es decir, que es necesario tener salarios o mejorar los ingresos para que mejore el consumo, para que mejore la producción, para que aumente el empleo, es decir, una idea de cómo enfrentar determinadas crisis. ¿Cuánto hay de pose y cuánto hay de revisión real, de cambio de posición? Digo porque el gobierno de Obama hizo algo bastante distinto a lo que por lo menos está diciendo Biden. Bueno, no lo sabemos cuánto hay de pose, cuánto hay de oportunismo, si se quiere. Sí. Lo cierto es que lo hace. Desde luego que uno con esto no va a pensar que ahora el nuevo paradigma de la transformación social o del avance de la clase trabajadora mundial o de los países industrializados va a estar encabezada por las políticas de Biden, ni mucho menos, ¿no? De hecho, la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de Estados Unidos no es muy buena, la sindicalización es muy baja, en fin, toda la realidad la conocemos. Incluso los derechos laborales que tienen son bastante pocos, dependen mucho de las relaciones de fuerza en cada empresa. De hecho, pueden tener o no sindicato en función de la votación que tienen que hacer en cada caso, y no hay una promoción de políticas legislativas, por ejemplo, en Estados Unidos para que eso cambie. No se está volviendo al sistema de las viejas leyes de la década del 30 o 40 que hicieron aquellos años de Estados Unidos tan promisorios para los trabajadores. Bueno, no se está impulsando eso. ¿Pensás que van a avanzar estos proyectos? Yo creo que tiene posibilidades de avanzar, porque pensemos, más allá de que hay un fuerte lobby empresario explícito, como lo vimos, respecto a que no conviene aprobar esto, hay que ser un diputado aún de la oposición de cara a las elecciones y decirle a la clase trabajadora argentina, a las personas que trabajan, que son la mayoría, no quiero que trabajes menos. Entonces, creo que va a estar interesante ese debate. Por ahí algo parecido a lo que se dio con la reducción, o casi la práctica eliminación del impuesto a las ganancias. Quiero decir, puede haber un escenario, ¿no? Bueno, y Argentina además tiene esa cuota de imprevisibilidad que puede sorprender. Matías, te agradecemos muchísimo por venir aquí, conversar de este tema tan importante. No aparece mucho en los medios de comunicación, es cierto, pero evidentemente si le preguntamos a cualquier trabajador, trabajadora que nos está mirando en este momento, si le gustaría trabajar menos tiempo por el mismo sueldo, me imagino, sospecho que la respuesta sería afirmativa, así que gracias. Esperemos que sea así. Gracias a vos. Hacemos una breve pausa, breve corte, nosotros ya volvemos.